Bienvenidos, amados hermanos, nuevamente aquí con una nueva palabra del Señor para nuestras vidas, para ser bendecidos por nuestro Padre y ministrados a través del Espíritu Santo. Vamos a orar para poder comenzar y que nuestros espíritus estén expectantes de la palabra que vamos a recibir a continuación. Oremos al Señor. Padre amado, gracias te damos, Señor, primeramente por estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por todo lo bueno, maravilloso que tú has sido para con cada uno de nosotros. Padre, te damos honra, gloria y alabanza, porque solamente tú te la mereces, Señor. Muchas gracias, Señor, por tenernos con bien hasta el día de hoy, Señor. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Tú eres merecedor de la honra, de la gloria, de la alabanza, del imperio, el poder, por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea de bendición, que pueda penetrar en lo más profundo de nuestro ser, como dice tu palabra, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos trae, Señor, una revelación de parte tuya, Señor. Nos penetra hasta partir los tuétanos, dice la palabra, pero es para traernos revelación en ti, Señor, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te pido a ti, Espíritu Santo, que seas derramando espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, para que podamos ser hombres y mujeres entendidos en tus tiempos, en lo que tú anhelas para nosotros en estos postreros días que estamos viviendo. Muchas gracias, Padre. Todo está sujeto a ti. Todo está sujeto a ti. Mi vida, la palabra, mi ser, mi lengua, mi corazón. Todo, yo simplemente seré un canal de lo que tú deseas hablar y enseñarnos hoy. En el nombre de Jesús. Amén, amado. Bueno, vamos a hablar acerca del verdadero evangelio. El verdadero evangelio, el que nosotros podemos ver, lo que Jesucristo predicó, lo que Juan el Bautista predicó, lo que los discípulos de Cristo predicaron, que es el evangelio puro, el evangelio del reino de Dios, que lo habla también la palabra en Apocalipsis, y también lo habla el mismo Señor Jesucristo, de lo que va a venir, de la gloria venidera y de predicar el arrepentimiento, porque ese es el verdadero evangelio y es el único evangelio de Jesucristo, el arrepentimiento. Vamos a ver primeramente en Mateo capítulo 28, por favor me pueden acompañar. Mateo capítulo 28, verso 19 en adelante. 19 y 20, dice lo siguiente: Por tanto, dice el Señor, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice el Señor. El Señor nos da una tarea, pero también nos promete algo. El Señor aquí nos da una tarea que dice, por tanto, id y haced discípulos en su nombre. Son discípulos todas las personas que quizá algún pastor tiene a cargo, no son discípulos nuestros. La iglesia que por gracia y misericordia de Dios podemos liderar junto a mi esposa, ellos no son discípulos nuestros. Ellos sí, nosotros tenemos una responsabilidad sobre ellos para hacer esto. Predicar el evangelio puro, predicar la sana doctrina, lo que hablaba el apóstol Pablo. Predicar el evangelio no diluido, sino que la leche fresca que necesitan tanto los más pequeñitos en el Señor, la leche no adulterada, como dice el apóstol Pablo, pero también para los más maduros, se puede decir, el alimento sólido que proviene del trono de Dios, que proviene a través del Espíritu Santo, para nosotros hablar esas verdaderas palabras de parte del Señor. Entonces dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y debemos bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
enseñándoles, dice, que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y ahí viene la promesa, y he aquí, yo estoy, dice, no dice estaré, dice, yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. Así dice la palabra. Entonces, aquí se ve que el Señor nos da un mandato, una orden, es algo imperativo. No dicen si yo siento, si yo quiero, si yo puedo, no. Vayan, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Debemos discipular las naciones, empezando por nuestra casa. Se me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta Jerusalén es tu casa, es tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa. Ese es tu Jerusalén. Después dice en Judea, ¿cierto? Tu entorno, tu ciudad, en Samaria, tu nación. Y hasta lo último, y las naciones de la tierra, hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor es muy específico y Él es muy trascendente en esta palabra que Él da, que es para nosotros. La iglesia tiene que difundir, extender y establecer el reino de Dios donde quiera que vayamos. El reino de Dios es una contracultura. No tenemos que amoldarnos. Y no solo lo dijo Jesucristo cuando le dijo a los discípulos que no se dejen leudar por la levadura de los fariseos. Más bien ustedes leúdenlos a ellos. Lo mismo nos dice el Señor hoy en día a nosotros. Nosotros no debemos que este sistema de este mundo, que lo vamos a ir viendo, que yo lo he hablado muchas veces, que este es un sistema babilónico en el cual estamos inmersos, no nos contaminemos con este sistema, como le pasó a Daniel y sus amigos, que determinaron en su corazón no contaminarse con nada de Babilonia. Nosotros no debiéramos contaminarnos con este mundo. Lamentablemente hemos traído el mundo a la iglesia y todos hemos cometido ese error y tenemos que pedirle perdón al Señor por haber hecho eso. Ya sea como líderes, como ovejas, como discípulos, como hijos de Dios, debemos humillarnos delante de Él y pedir perdón, porque ese espíritu de Grecia se ha introducido dentro del cuerpo de Cristo y no puede ser. La iglesia es un ente espiritual que es el cuerpo de Cristo, siendo la cabeza Jesucristo, dice la palabra, ¿cierto? Pero nosotros debemos difundir el reino, hablar el reino. El reino de Dios es una cultura de reino que debemos nosotros establecer en nuestras familias y hasta lo último de la tierra, como lo dice la palabra aquí que nos está enseñando el Señor en Mateo 28, 19 y 20. Quiero que me puedan acompañar ahora a Mateo capítulo 3. Y miren lo que vamos a ver de parte del Señor. Mateo capítulo 3, del 1 al 3. Dice lo siguiente, Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, verso 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Voz que clama en el desierto, ¿quién era? Juan el Bautista. Juan el Bautista le estaba abriendo sendero, le estaba abriendo un camino al que venía detrás de él, que él decía que no era digno de desatar ni siquiera las sandalias de sus pies. Ese era nuestro Señor, el Mesías, el Señor Jesucristo. Pero él, ¿cuál era el evangelio que predicaba Juan el Bautista? Dice que predicando en el desierto, ¿qué decía? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se dan cuenta? La palabra del Señor es precisa, es taxativa. Miren lo que dice el verso 7 también del mismo Mateo capítulo 3, verso 7, dice: al ver él que muchos de los fariseos, al ver Juan el Bautista que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a sus bautismos, o sea, venían a ver qué estaba haciendo, les decía: generación de víboras, ¿quién, dice, os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Se dan cuenta? Él se daba cuenta que los fariseos y los saduceos, que nosotros ya sabemos, yo ya lo he enseñado,
quién eran los fariseos y los saduceos. Los saduceos era una secta que no creía en la resurrección de muertos, que no creyó nunca en el Mesías, en el Señor Jesucristo. Igualmente los fariseos. Los fariseos eran una entidad como hermética, y además tenían un partido político, porque eran políticos, tenían el poder político religioso en sus estamentos, en lo que ellos creían. Ellos obviamente veneraban también la parte religiosa a Dios, a Jehová, a Yahvé, a Elohim, como nosotros lo conocemos, pero nunca creyeron en Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces, eran más que nada, ellos querían ser vistos por los demás haciendo buenas obras. Por eso Juan el Bautista les llama generación de víboras, porque son personas que siempre andaban con veneno, tratando de buscar la yaya en los demás, pero no viendo lo que ellos tienen, sus malos hábitos, sus pecados. Entonces siempre viendo en el otro y apuntando. Por eso la palabra dice que nosotros no somos quienes para juzgar a nadie, por más que esté haciendo mal, quien sea. Uno lo que tiene que hacer, y nos enseñó el Señor, es orar y bendecir a esa persona. No importa lo que esté haciendo, aunque sea pastor o sea oveja, nosotros debemos bendecir y levantar al caído. No deshonrarlo ni hablar mal, porque nuestra lengua tiene que ser siempre, y lo dice la palabra, una lengua de bendición, no que salga maldición de nuestra boca. Todo eso es el evangelio puro, el evangelio verdadero que Jesucristo quiere que nosotros proclamemos hoy, sobre todo hoy, que son los postreros tiempos que estamos viviendo. Todo esto de la pandemia no es algo que sea provisorio, va a ser un tiempo, no. Esto es algo que se va a quedar aquí en la tierra y que van a venir cosas peores, pero nosotros estamos confiados en nuestro papá, porque Él tiene en control nuestras vidas, nuestra familia. Por eso es que debemos difundir el evangelio, para que muchos más conozcan del Dios verdadero. Veamos el verso 11. Yo a la verdad, dice, os bautizo, está hablando Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar ni de desatar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y eso es lo que necesitamos, porque ahora vamos a ir viendo cómo el Señor se movía en la iglesia primitiva, siendo llenos y guiados por el Espíritu Santo, que eso también es parte del verdadero evangelio. Este es lo medular del evangelio, es predicar arrepentimiento, que la gente se arrepienta, que la gente llegue a Cristo, que la gente sepa de que ha estado viviendo por años ignorando a Dios en sus vidas y que ahora necesitan arrepentirse. Y no hablarle un evangelio falso que van a venir, arrepiéntanse, sí, el Señor les va a ayudar, les va a sanar en todos los problemas, en todas sus enfermedades. No, porque si no es voluntad de Dios no lo va a hacer. Nosotros siempre debemos sujetarnos a lo que Dios quiere. Y no es que uno se arrepiente y llega a Cristo y todo es color de rosas. No, porque el Señor Jesucristo nunca mintió y dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Así dijo el Señor. Él nunca mintió. En el mundo van a tener aflicciones, más confíen, yo vencí. Así dice el Señor. Entonces, nosotros no podemos predicar un evangelio que sea el incorrecto, o un evangelio diluido, o un evangelio falso, porque dice que se van a levantar en los postreros días, hoy, que se han levantado ya muchos falsos profetas, falsos predicadores, falsos apóstoles, que van a engañar a muchos, usando estrategias de hombres para alcanzar a esa gente y quitarle dinero y muchas cosas que se ha dado hasta el día de hoy. Entonces, aquí la palabra está hablando de que el Espíritu Santo es lo que nosotros necesitamos hoy.
ser llenos del Espíritu Santo, llenos del conocimiento de Dios, llenos de estar leyendo su palabra, de estar orando, de estar intercediendo, de estar teniendo lo más importante, intimidad con el amado. Intimidad, yo siempre hablo de intimidad y siempre hablaré. Intimidad es lo que necesita su iglesia, porque ahí serán revelados los secretos que hay en el corazón de Dios para bendición de nuestras vidas, familias y naciones, que es lo que el Señor busca, que discipulemos las naciones de esta tierra con el verdadero evangelio del reino de Dios, que sale aquí en la palabra. Vamos a ver en Mateo 4:17 lo que decía Jesús. 4:17. Después de que Jesús fue tentado 40 días en el desierto por Satanás, miren lo que pasa. Jesús dice que viene en el poder del Espíritu Santo. O sea, ¿esto qué quiere decir? Cada vez que tú libres una tentación, si tú pasas esa tentación exitosamente, soslayas esa tentación, tú vas a adquirir el poder del Espíritu Santo en tu vida. Y eso es lo que el Señor anhela, que nosotros también lo hagamos. Jesucristo salió en el poder del Espíritu Santo. Y miren lo que dice el 17. Desde entonces, dice, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién era el reino? Jesucristo. El reino de los cielos está entre vosotros. El reino de los cielos vino, el reino de los cielos está y el reino de los cielos estará con nosotros, dice su palabra. Entonces, el reino de los cielos es el que se va a establecer de una vez y para siempre en la tercera dispensación. La primera dispensación, como yo lo he enseñado, fue la ley, antiguo pacto. Nuevo pacto, la segunda dispensación, la gracia que estamos viviendo hasta hoy, y viene una tercera dispensación, y eso es el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra, totalmente, establecimiento total en todas las naciones. Quiero que me puedan acompañar ahora a Hechos de los Apóstoles. Ustedes saben que en Hechos 1:8 la palabra habla de que, pero recibiréis poder. O sea, el Señor, una vez que Él iba a ascender a los cielos y los discípulos estaban ahí en la orilla de la playa, no, con una incertidumbre muy grande en su vida, no sabiendo qué iba a acontecer con ellos, el Señor les dice: tranquilo, esperen la promesa, les enviaré el Consolador, la promesa del Padre, el Paracleto, el Espíritu Santo, el Consolador. Él estará con vosotros y en vosotros, dice, y Él os guiará. Entonces, cuando le dice esperen la promesa, le dicen vayan a un lugar, aposento alto, y ahí se va a derramar el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que dice la palabra en Efesios 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esperen la promesa. Y ahí dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, y hasta lo último de la tierra. Entonces, ahí ellos esperaron el Pentecostés, y dice que se derramó, y nosotros sabemos todo eso, el Espíritu Santo, y lenguas fueron repartidas, y cada uno hablaba en nuevas lenguas, y fueron, dice, llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que necesita la iglesia hoy. La iglesia hoy no ha alcanzado el nivel de la iglesia primitiva. ¿Sabe por qué? Porque nos falta llenarnos del Espíritu Santo. No debemos estar llenos de Netflix, no debemos estar llenos de los celulares, de las redes sociales, no debemos estar llenos de la televisión, de Morandé, de la novela, no. Dice que los discípulos estaban llenos ¿de quién? De presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo. Dice, y el Juan el Bautista dijo: viene uno más poderoso que yo, que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Eso es la llenura del Espíritu. Lo que yo les quiero decir, amados, es que no vivamos de glorias pasadas. No vivamos, yo en 1967, en 1992, el año 2000, yo recibí a Cristo. No, está bien, lo recibimos, pero ¿qué hemos hecho en esos años hasta hoy día?
Hemos avivado el fuego de Dios que está dentro de nosotros, o ha ido menguando, o ha ido apagándose. No, amados, tiene que ir ese fuego cada vez más fuerte, ser una antorcha, luego ser una hoguera, para que muchos lleguen a Cristo a través del fuego, de la pasión que hay en mí por Dios. Nosotros debemos estar enamorados, apasionados por Él. No por la televisión, no por un partido, no por un equipo de fútbol. Debemos estar apasionados por Cristo, porque Él lo dio todo en la cruz por ti. Si tú estás aquí viendo este video, es porque Cristo impactó un día tu vida, impactó tu familia, impactó a tus hijos. Y eso es gracias a Él. No es mérito nuestro, no es mérito suyo, es por los méritos de Cristo Jesús. Nosotros debemos ser personas apasionadas por Él. Y estas personas que esperaron el avivamiento ahí en Pentecostés, se llenaron del Señor, mire, de la presencia. Mire, veamos en Efesios 2, verso 1, o sea, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 1 al 4. Mire lo que dice, Hechos, capítulo 2, verso 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, que fue un avivamiento que pasó allí, y lo mismo va a pasar aquí. Estamos en los postreros tiempos. Va a venir un avivamiento de grandes envergaduras. Y nosotros como iglesia debemos estar preparados para recibir toda la gente que va a llegar. Va a llegar mucha gente, va a llegar muchas personas arrepentidas. Pero nosotros, ahora que el Señor nos está capacitando en nuestras casas, en la lectura, en la búsqueda de Dios, en la intimidad con el amado, el Señor nos está capacitando para recibir todas esas familias, esos discípulos, esos hijos de Dios que se van a convertir al Evangelio, esas personas. Y vamos a tener que empezar lo que dijo el Señor desde un comienzo en Mateo 28. Discipulen. Hagan discípulos en mi nombre a todas las personas de la tierra, a todas las naciones. Y eso nos va a tocar hacer, amados. Por eso la palabra en Hechos 2, 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Eso debiéramos estar nosotros, en un mismo sentir, buscando a Dios. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio y llenó toda la casa de los que estaban sentados allí. Se les aparecieron lenguas repartidas de fuego, asentándose cada una sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Todos fueron llenos. Eso es lo que nos falta a nosotros, no vivir de glorias pasadas. Vamos a ir viendo algunos aspectos aquí. Dice que ellos se llenaban todos los días del Espíritu. Todos los días estaban llenos del Espíritu Santo. Y nosotros, ¿qué podemos decir si yo le preguntara a usted, o el Espíritu ahora le está preguntando a usted, ¿cuándo fuiste la última vez lleno? ¿Cuándo fuiste lleno la última vez? ¿Fue cuando te convertiste hace 30, hace 20 años atrás, hace 10 años atrás, hace 5? No, amados, la llenura tiene que ser frecuente, todos los días. No puedes comer del maná viejo, añejo. El maná no se podía guardar. Se le salían gusanos, se podría. Ellos tenían que ir a buscar el maná que descendía del cielo todos los días, ir a buscar el maná. ¿Y cuál es el maná de hoy que descendió del cielo, que habla la palabra en Hebreos? Jesucristo. Yo soy el maná, el pan que descendió del cielo, el que traspasó los cielos, dice la palabra. Debemos comer de Él todos los días. Debemos llenarnos del Espíritu. Estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso hacían tantos prodigios, tantos milagros. La sombra de Pedro sanaba. A Pablo le traían las prendas y él oraba por las prendas. Y cuando la gente se la ponía era sano. Eran sanos en el poder de Dios. Busquemos presencia de Dios. Necesitamos la presencia, amados. Necesitamos buscar más a Dios. No una vez a la semana, no una vez al mes, no una vez al año. Todos los días busquemos presencia, llenémonos de Él. David era un hombre que amaba la presencia de Dios. Seamos como David.
una generación con el corazón de Dios. Seamos como Pablo, un hombre apasionado que estuvo dispuesto a dar su vida por Cristo. No seamos cristianos del montón, ni que no tengamos comprensión espiritual de lo que se viene. Mire, veamos en el mismo Hechos, capítulo 4. Primero el Hechos 2, 37, 38 dice: al oír esto, después que Pedro predicó, Pedro salió y predicó, y miles se convirtieron, miles por la prédica de un hombre. Y dice, al oír esto se compungieron todos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el verdadero evangelio, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Se dan cuenta? Cómo el Señor impactó una sociedad, empezó a impactar generaciones. Porque ellos fueron llenos, ellos estaban apasionados por el Señor, y por esa pasión fueron perseguidos. Y eso mismo nos va a pasar. No tengan miedo, amados, de la persecución. Tiene que venir una persecución. Y lo vamos a ir viendo y dilucidando aquí en la palabra. Mire lo que dice Hechos capítulo 4, verso 1 al 10. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de los guardias del templo y los saduceos. Después que habían predicado el evangelio. ¿Se acuerdan que Pedro y Juan iban trayecto a la oración porque eran hombres de oración? Y de repente en el templo de la Hermosa ven un paralítico y les pide limosna. Y ellos le dicen: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús levántate. Y dice que se levantó ese hombre. ¿Pero por qué se levantó? Porque era Pedro. No, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno de Dios. Estaba lleno de presencia. Y él le dijo: lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tengo? Tengo el poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido. Nosotros tenemos el poder, el mismo Espíritu Santo que obró en Pedro, en Juan, en los apóstoles. Es el mismo Espíritu Santo que obra hoy en nosotros. No es diferente, es el mismo. Entonces debemos estar llenos de Él, tenemos que buscar más de Dios. Y dijo: lo que tengo te doy. Se levantó, y por eso dice que lo persiguieron y los llevaron ante el concilio. ¿Qué significa eso? Ante un tribunal. Y hablando ellos al pueblo, vinieron en Hechos 4 del 1 al 10 con los guardias del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesucristo la resurrección de entre los muertos, porque los saduceos no creían en la resurrección de muertos. Y le echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra de ellos creyeron en el Señor, y el número de los varones era como 5,000. 5,000 más. Primero predicó Pedro 3,000, ahora 5,000 más que estaban creyendo. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernadores, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o por qué nombre habéis hecho esto vosotros? Le dijeron. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿se da cuenta? Eso es lo que nos falta. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Iglesia, entendamos, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Mire, dice el 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo, que estaba paralítico y ahora estaba sano. Y de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre
está en vuestra presencia. Por Él, gracias a Jesucristo, a que resucitó, a que el poder de Dios vino sobre la vida de este hombre, es que este hombre está en presencia de ustedes sano, sano, sano. Miren lo que dice el 13 al 15. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que era el denuedo con el cual ellos hablaban, con la pasión que hablaban, sabiendo de que eran hombres sin letra y del vulgo, los miraban en menos. ¿Se dan cuenta? Sin letra porque eran pescadores, y del vulgo eran así como personas ordinarias, se puede decir. Pero ellos, al ver todo esto, que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí: ¿qué haremos con este hombre? ¿Qué haremos con estos hombres? Y miren lo que dice el 18. Y llamándolos, los intimidaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de ese tal Jesucristo. Mas Pedro y Juan, respondiendo, dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Obedecerlo a ustedes, hombres, antes que a Dios. Porque nosotros no podemos callar. Dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos callar ni dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron todas estas personas, los soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Todo el pueblo lo reconocía de que ese hombre era paralítico de hace 40 años. Todo el pueblo. Por eso no podían callar de glorificar a Dios el pueblo, y tampoco ellos. Los amedrentaron, los querían callar. Y ellos dijeron, nosotros, lo que le dice Pedro y Juan al concilio, a los gobernadores, a los ancianos, a los saduceos, a los fariseos, a todos ellos, le dicen, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. No vamos a callar, no vamos a claudicar. Y eso es lo que nosotros debemos hacer hoy, porque nos van a hacer callar, iglesia. Van a querer que callemos, van a querer que no divulguemos el nombre de Cristo, que no establezcamos el reino, que no hablemos de esta cultura del reino de Dios. Pero nosotros debemos decir, no vamos a callar. No vamos a callar porque no podemos callar lo que hemos experimentado del Espíritu Santo, de estar lleno de Él, de estar lleno de Dios, para bendecir mi familia, para bendecir esta ciudad, para bendecir Chile y para bendecir las naciones de la tierra. Porque a eso nos llamó, a eso estamos llamados. Somos reyes y sacerdotes en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor. Eso dice la palabra. Si seguimos viendo, después empieza una persecución tremenda en la iglesia. Usted lea Hechos 7, Hechos 8, como Felipe le predica, se acuerda al eunuco, le dice, ¿entienden lo que lee? Después el Espíritu lo arrebata y lo lleva a otra ciudad a estar predicando. Pero dice que todos ellos estaban llenos. Felipe estaba lleno, Juan estaba lleno, Pedro estaba lleno, todos estaban llenos. Bernabé, Silas, todos estaban llenos, el apóstol Pablo. Todos estaban llenos del Señor. Cuando en Hechos 7 matan, ¿se acuerda que matan veamos, en Hechos 7, la última parte, cuando van a matar a Esteban por haber predicado? ¿Qué hizo él? Predicó el Evangelio. Y dice que ellos no lo podían escuchar. Decían, matémoslo, apedreémoslo. ¿Y saben qué hicieron? Lo apedrearon. El 54, en Hechos 7, 54 al 60 dice, oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y hicieron crujir sus dientes contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, del 55 dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. Debemos estar llenos de Él,
lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, dice que vio la gloria de Dios y a Jesucristo que estaba sentado a la diestra de Dios Padre. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces y tapando sus oídos, arremetieron a una en contra de él. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon a Esteban. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven llamado Saulo. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz Esteban, diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió dándole la gloria y la honra al Señor y teniendo compasión por esos que lo estaban apedreando. ¿Se dan cuenta? Vamos a ser aborrecidos por causa de Cristo. La palabra lo dice, no lo digo yo, amados, lo dice la palabra. Pero debemos no claudicar y seguir adelante. En Hechos 10, 44 al 45 dice: mientras aún hablaba Pedro, cuando fue a predicar, dice que estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban en esa casa y oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo de Dios. Esto es la casa de Cornelio. ¿Se acuerda que Cornelio lo manda a llamar? Y él no quería ir. Al final el Señor le dice que tiene que ir. Le muestra unos lienzos y le dice: lo que yo he purificado, tú no lo llames inmundo. Porque él decía: no, a mí inmundo ir a ese lugar, son gentiles. Él no entendía que el evangelio del reino de Dios no solo era para ellos los judíos, era para todos, hasta para usted, para mí, que no somos judíos, pero sí gentiles que hemos recibido la verdad de Jesucristo en nuestras vidas. Y dice que ellos, cuando estaban ahí, y Pedro llevó un montón de gente para ministrar, y dice que cuando ve de que el Espíritu Santo se derrama, él quedó impresionado. Y fueron todos, dice, llenos del Espíritu Santo y se bautizaron todos, toda la familia de Cornelio, que era grande, todos. Mire, en Hechos 13, dice la palabra en Hechos 13, del 4 al 12. Mire lo que dice del 4 al 12. Los apóstoles predican en Chipre. Y mire lo que dice del 4 al 12 en Hechos 13. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, ¿enviados por quién? ¿Por ellos mismos? ¿Por un hombre? Enviados por el Espíritu. Ellos escuchaban, tenían relación íntima con Dios y escuchaban la voz de Dios a través del Espíritu Santo que los direccionaba. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegando a Salamia anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, teniendo también a Juan como ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Este procónsul deseaba oír, pero había un mago, había un hechicero, había un brujo que se llamaba Bar Jesús. Pero los resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, Elimas, procurando apartarle de la fe al procónsul. Mire lo que hacía, quería apartar de la fe en Dios al procónsul, este hombre Elimas, que se traduce Bar Jesús. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, ¿se da cuenta otra vez? Lleno del Espíritu Santo. Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, mire lo que hace Pablo, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia,
¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor Jesucristo, en el evangelio del reino de Dios. Esto es el verdadero evangelio. Esto es el verdadero evangelio. El evangelio del reino de Dios es poder. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Romanos 1:16 es poder. No es vana palabrería, charlanatería, ser charlatanes. No, es poder de Dios. ¿Pero por qué tenía tanto poder? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que usted necesita, eso es lo que yo necesito hoy. Hoy necesitamos estar llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo para hacer esa iglesia gloriosa que el Señor viene a buscar. Y el Señor va a venir a buscar esa iglesia. Usted no se crea que si no estamos apasionados, si no estamos llenos del Señor, el Señor nos va a llevar. No, se va a llevar a los que estén apasionados, enamorados de Él, llenos con el fuego hirviendo dentro de nosotros de pasión por Dios y predicando el evangelio del reino, el evangelio de arrepentimiento, porque ese es el verdadero evangelio del reino de Dios. Mire, veamos el último que vamos a ver en Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Verso 3 al 7 primero. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo la palabra del Señor y confiados en el Señor. Aquí está hablando Pablo y Bernabé. Pablo andaban predicando el evangelio. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentar y apedrearlos, habiéndolos subido, huyeron a Listra, Derbe, a ciudades de Licaonia y a toda la región de circunvecina, y allí predicaban el evangelio. O sea, empezó una persecución en contra de ellos. Y el 8, mire lo que dice, el 8 al 12, del mismo Hechos 14, 8 al 12, dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, viendo lo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que había hecho Pablo, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo lo llamaban Mercurio, porque este era el que daba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo, bueno, eso es otra cosa. El 15 dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Le empiezan a reprochar porque lo empezaron a idolatrar, a adorar a ellos dos. Y por eso Pablo pregunta diciendo, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y dice que estos hombres empezaron a convertirse al evangelio. Pero mira el 19 al 22 lo que dice. Entonces vieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiéndolos apedreado a Pedro, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente, o sea, fueron de noche los discípulos, y después que lo apedrearon casi lo mataron, ¿se dio cuenta?
salió con Bernabé para Derbe al otro día. ¿Y sabe qué salió? A predicar el Evangelio. Y el 21 dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, donde lo habían apedreado, a Iconio y a Antioquía, y confirmando los ánimos de los discípulos, los exhortaban a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La palabra habla de que nosotros somos la iglesia postrera. Y la gloria de esta casa, dice Ageo 2, del 6 al 9. Vamos a buscar Ageo 2, del 6 al 9. Miren lo que dice el 6. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo os haré temblar los cielos y la tierra, el mar y toda la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones. Esta es la gloria venidera. Y vendrá el deseado de las naciones, nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él, dice, llenará de gloria esta casa. Así ha dicho Jehová. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de esta casa, de esta iglesia postrera, será mayor que la primera, que la iglesia primitiva. Es una palabra profética que se va a cumplir hoy, se va a empezar a cumplir desde este año 2020, 21, 22, 23. Se va a empezar a cumplir esta palabra de parte de Dios en nuestras vidas. Vamos a leer los últimos dos versículos. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. No sé cuánto vamos en el horario. Juan capítulo 15. Más fuerte. Juan capítulo 15. Verso 18 y 19. Miren lo que dice la palabra. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Y miren lo que dice en Juan capítulo 16, verso 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, dice el Señor. Aquí está hablando Jesús. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, dice el Señor. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. ¿Se dan cuenta que el Señor no nos mintió nunca? Este es el verdadero evangelio. Si tú quieres seguir a Cristo, vamos a tener que pasar por tribulaciones. Pero la palabra, ¿qué dice? En Mateo 24, dice que vamos a pasar por tribulaciones. El Señor lo dijo. Mas confiad, yo vencí al mundo. Eso dice en Juan 16:33. Dice que Él venció al mundo. En el mundo tendréis aflicción, tribulación. Mas yo vencí al mundo. El último versículo que vamos a ver es Mateo 24, lo que habla de las señales antes del fin, y aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24, verso del 9 al 14. Mateo 24, verso 9 al 14. Mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente, de todas las personas, de todas las naciones, por causa de mi nombre, dice el Señor. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros,
y unos a otros os aborrecerán. O sea, nos van a entregar unos a otros, familiares suyos que sepan que es cristiano, te van a entregar a la policía, a los militares. La misma gente de la iglesia que quizás tiene odio contra ti, también te va a entregar. Compañeros de trabajo. Pues, ¿sabe por qué les hablo de esto? Porque esto va a pasar, amados. Y no tenemos que temer, porque el Señor está en control de todo. Y si es voluntad del Señor que nosotros, usted y yo, muramos por causa de Cristo, amén. Porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. El apóstol Pablo dijo, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Le pertenecemos a Dios. Amén. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las personas. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros os aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos dentro de la iglesia se enfriará, dice el Señor. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y el 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mire lo que dice el 14, y será predicado este evangelio del reino de Dios en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amados, se tiene que cumplir la palabra del Señor. Y así como va a crecer el trigo y la cizaña, va a haber por el lado del trigo mucha gloria de Dios que se va a manifestar. Porque todos vamos a empezar a estar llenos, buscando de Dios, presencia de Dios, anhelando más de Dios. Pero a su vez, y se va a producir una cosecha de grandes envergaduras jamás antes vistas sobre la tierra. Muchos, miles de millones se van a convertir, amado. Eso es glorioso, maravilloso lo que va a venir. La gloria de Dios se va a manifestar. Pero a su vez, la cizaña, mucha persecución a su iglesia. Muchas muertes, muchos vamos a dar la vida por Jesucristo. Muchas cárceles, muchos padecimientos. Lo que decía Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Pero ¿sabe qué va a ser lo maravilloso? Que Dios el Padre va a venir, y eso lo vamos a ver en Apocalipsis 19, 20, 21 y 22. Y va a aniquilar al enemigo y lo va a aplastar. Y esa victoria es nuestra. Esa victoria es nuestra. Esa victoria el Señor va a aplastar al enemigo. Por segunda vez lo va a derrotar. Ya lo derrotó en la cruz del Calvario y lo volverá a derrotar. Lo volverá a derrotar en el Armagedón. Y será junto con nosotros su iglesia que vamos a derrotar al enemigo para la gloria de Dios, nuestro Padre. Amén, amada iglesia. Amén. A seguir perseverando. El que persevere hasta el fin, este será salvo.